Listo, muchachos. Entonces, empecemos ya. Esta vez voy a tener desactivada la cámara. Estoy en la casa y me quitaron mi lugar, así que no, más bien les voy a tener apagada la cámara por el día de hoy, nada más, ¿ya? Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre la hipertensión intracraneal. Pásale, por favor. Bueno, se define como el aumento en la presión intracraneal cuando supera los mecanismos reguladores fisiológicos cerebrales. Es decir, es el aumento de la presión intracraneana por encima de los rangos considerados normales para la edad. Bueno, esta presión intracraneana está entre los 3 y 15 milímetros de mercurio o 70 a 150 centímetros de agua. Pásale, por favor. Bueno, la elevación de la presión intracraneal va a aparecer en situaciones en las que se produzca un daño cerebral, ya sea hipóxico, metabólico, tóxico o traumático. Aquí el organismo es capaz de adaptarse y compensar aumentos de la presión intracraneal moderados. Cuando los mecanismos de compensación no son suficientes, aquí el aumento de la presión intracraneal puede comprometer la vida del paciente o provocar graves discapacidades. En cuanto a etiología de la hipertensión intracraneal, tenemos que las causas pueden clasificarse según el componente del sistema nervioso que afecte. Tenemos el parénquima, que la contusión, hemorragias, isquemia, neoplasias, encefalitis, cerebritis, meningitis, hiponatremia por radiación, abscesos. En cuanto a lo vascular, tenemos el venoso, trombosis del seno dural, síndrome de la vena cava superior, compresión yugular, el PET alta y el arterial tenemos aneurismas, envenenamiento por monóxido de carbono, convulsión, hipercarbia, hipertensión maligna, anestésicos inhalado, hipoxia. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo tenemos la hidrocefalia, el pseudotumor, el quiste aracnoide, neoplasias, el plexo coroideo y malformación de la válvula de EVP. Entre otros tenemos los cuerpos extraños, la creoneurosintosis, los tumores óseos y los neumoencéfalos. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que la elevación crítica de la presión intracraneal va a afectar al flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo es el responsable del aporte de oxígeno y nutrientes de las células. Esto se define según la siguiente fórmula, en el que tenemos que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial menos la presión intracraneal sobre la resistencia de los vasos cerebrales. Pero esta fórmula es muy difícil medir y en la práctica clínica ya se sustituye por la presión de perfusión cerebral o PPC. Aquí la PPC es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, el aumento de esta presión intracraneal va a producir una disminución de la PPC, lo cual va a provocar que exista un colapso del lecho venoso y puede colapsar también las arterias cerebrales. Las primeras respuestas para mantener el constante flujo consisten en una disminución de la resistencia de los vasos cerebrales. Por lo tanto, en esta fórmula se expresa que la regulación del flujo sanguíneo cerebral se deduce que al aumentar la presión arterial va a evitar el colapso y va a permitir que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante. Este principio se conoce como el principio de autorregulación del flujo cerebral. Pásale, por favor. Un ratito. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo cerebral normal, Wendy? El flujo... No. Yo les dije la charla pasada. Estaba entre 15 y 25% del gasto cardíaco estaba dirigido al... ¿Pero cuánto de sangre llega al cerebro en condiciones normales? Era de
Eso, dime. De repite. 40 a 50 mililitros sobre... No. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? La idea de que preparen la charla es que nos den estas cosas que tal vez el resto de tus compañeros no saben. Mira, o sea, yo estoy preguntando el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuánto es la presión de perfusión normal, cerebral normal, para que tengas un buen funcionamiento cerebral, por ejemplo? A ver, la presión. La PPC. ¿Cuánto debe ser lo normal para que tú digas, sí, sí, el cerebro está funcionando bien? ¿O cuánto A sería ver, lo mínimo que necesitas para que funcione bien? de 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos y de 3 No, a 7. no, te digo de la PIC, te estoy diciendo de la PPC. Tú me estás diciendo que la parte del flujo sanguíneo cerebral es bien difícil medirle por la fórmula, ¿no es cierto? Tú tienes una fórmula que te dice la presión arterial media menos la presión intracraneal sobre las resistencias vasculares Ya. cerebrales. Sería mayor a de 50 a 150, a ver, de 50 a 150 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería una presión arterial media normal en una persona sin patología? Una persona que no es hipertensa. ¿Cuál sería su PAM De normal? 80 a 120 milímetros de mercurio. Presión arterial media. ¿Sí? De 60 a 70. A ver, no te confundas. Mira, ¿cuánto es la presión arterial media normal? Sí me dijiste. De 80 a 100. 120. O A 100. 120. Así, perdón. Ya. Ya. Entonces, réstale. La presión arterial media 80 menos la presión intracraneal 15. ¿Cuánto te da? No le escuché, Doc. Réstale la presión arterial media menos la PIC. ¿Cuánto me da lo normal que deberías tener? Si me dices que una presión arterial media normal debería ser entre 80 y 100. 65. Ya, entre 60, ¿no es cierto? Sobre 60. Tienes una buena presión de perfusión cerebral. ¿Y el flujo sanguíneo cerebral? Ya investigaron, ya que todos me tienen la cámara apagada, asumo que están viendo. Tal vez, doctor, 750 mililitros. No. Aquí la sangre va por cada 100 gramos de parénquima cerebral por minuto. Va en un flujo de 40. 55 a 60 ml por cada 100 gramos de parénquima cerebral, ¿no es cierto? Entonces, ese es el flujo sanguíneo normal. Entonces, ¿sí entendiste lo que me quisiste decir con esta diapositiva tú, Wendy? Sí, Doc. Ok. ¿Y alguien que no haya entendido esta diapositiva? Listo, entonces pasemos, ¿ya? Esas cosas que te estoy diciendo son las que son cositas básicas que parecen insignificantes, pero todos tus compañeros deben manejar. Ya, sigamos. Ya, igual otro factor de gran relevancia es el control del tono vasomotor de la presión parcial de dióxido de carbono. El aumento de esta presión va a producir vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral con aumento de la presión intracraneal. Entonces, en cambio, cuando hay una disminución de esta presión, se va a producir vasoconstricción con una disminución también del flujo sanguíneo cerebral y también de la presión intracraneal. Pásale, por favor. Ya. Bueno, respecto a los métodos de medida de la presión intracraneal, mencionaba que esto se puede medir a distintos niveles del sistema nervioso central, pero por lo general el método, digamos, que más se utiliza
es el de el método intraventricular. Este método consiste en insertar un catéter intraventricular que va a estar conectado a un transductor de presión. Es la prueba estándar, digamos, por lo que este tiene la ventaja de que a la vez que va a medir la presión intracraneal, también puede ayudar, o sea, sí, ayuda a que se pueda evacuar un poco de líquido cefalorraquídeo, y de esta manera va también a colaborar al tratamiento de la hipertensión intracraneal. Sin embargo, se menciona que esta también tiene es el método que tiene un mayor riesgo de infección. De igual manera, está otro método que es el subdural. En este, en cambio, lo que se hace es, mediante una cápsula metálica, se le inserta en el espacio subdural, y de igual manera esta cápsula va a estar conectada a un transductor. Este método es menos agresivo y tiene un menor riesgo de infección, sin embargo es menos preciso que el método intraventricular. Por su parte, el método epidural, lo que se hace en sí es colocar el transductor sobre la dura madre, y de esta manera se puede medir la presión intracraneal. Y por último está la presión intraparenquimatosa. En este, en cambio, se colocaba el transductor ya sobre el parénquima, y de esa manera se podía obtener la presión tisular del área en la que se está examinando. Pásale, por favor. Ya, respecto a la clínica, aquí mencionaba que se van a diferenciar tres conjuntos de signos y de síntomas. Primero, mencionaba la triada de inicio, que es cuando el paciente presenta por lo general cefaleas, vómitos y edema de la papila óptica debido a la hipertensión intracraneana que existe. Luego, la clínica progresa, y esto va a ocasionar que el paciente tenga una disminución del nivel de conciencia. Esta disminución del nivel de conciencia puede estar dado porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral o por la presencia de alguna lesión de la formación reticular, que está, como sabemos, en la formación reticular del tronco cerebral. De igual manera, suelen presentarse fenómenos de enclavamiento. Estos fenómenos se producen cuando hay como un desplazamiento de la masa cerebral por este aumento mismo de la presión intracraneal. Sin embargo, aquí mencionaba que los síntomas que se presentan en estos fenómenos van a depender del área donde del área donde se forme esta herniación. La herniación puede ser central o uncal. La herniación central, en esta va a presentar signos de disfunción neurológica. Por ejemplo, el paciente al principio puede presentar estupor, sin embargo, este va a progresar y puede llegar hasta un coma. De igual puede presentar alteraciones del proceso respiratorio. De igual manera, dice que en un principio las pupilas se muestran mióticas, sin embargo luego pasan a ser midriáticas debido a que la herniación está progresando. De igual manera, el paciente suele adoptar posturas de corticación. Estas posturas es cuando el paciente muestra rigidez y flexión de los brazos sobre el tórax, como vemos en la segunda imagen. Esta flexión de los brazos sobre el tórax, igual los puños van a estar cerrados y las piernas extendidas. Y también puede mostrar posturas de descerebración. Estas, en cambio, el paciente aquí va a presentar una extensión rígida de los brazos con una rotación, los brazos con una rotación interna. De igual manera, las piernas. Y aquí va a estar como los dedos de los pies, como que los va a inclinar hacia abajo, y también estos se van a arquear, y la cabeza va a estar arqueada hacia atrás. De igual manera, en esta herniación central suele aparecer lo que es la triada de Cushing, que consiste en bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones respiratorias. En cambio, por otro lado, la herniación uncal, esta va a presentar una afectación del tercer par y hemiparesia, que por lo general esta hemiparesia, como sabemos, es una debilidad muscular
o una parálisis parcial de un lado del cuerpo, ya sea de brazos, piernas o de los músculos faciales. Sin embargo, esta suele presentarse por lo general es contralateral al hemisferio cerebral que se encuentra afectado. Pásale, por favor. Respecto al diagnóstico, este puede ser clínico o radiológico. En el diagnóstico clínico, aquí van a aparecer signos que van a caracterizarse por una disminución progresiva del nivel de conciencia. El paciente suele presentar bradipsiquia, que es una lentitud intelectual y al momento de ejecutar movimientos, va a encontrarse desorientado en tiempo y espacio, y también puede presentar estupor, en donde el paciente tiene tendencia a quedarse dormido, pero tiene esta capacidad de reaccionar ante estímulos externos. De igual manera puede presentar coma donde ya se encuentra inmóvil el paciente y puede darse después de esto muerte cerebral. Ya, en cambio en el diagnóstico, respecto al diagnóstico radiológico, aquí mencionaba que en la RX de cráneo, en situaciones donde hay una hipertensión intracraneal crónica, aquí en estas RX lo que se va a poder es ver las impresiones digitiformes de las circunvoluciones cerebrales. Debido al aumento de la presión, estas van a ser visibles. Y también para el diagnóstico suele realizarse una tomografía computarizada y resonancias magnéticas. Sin embargo, establecían ciertas indicaciones para poder realizar este tipo de estudios. Entre estas indicaciones teníamos que el paciente debería presentar un Glasgow menor a 14, si es que el paciente presenta deterioro del estado neurológico o si la clínica que está presentando nos lleva a pensar que es una hipertensión intracraneal. De igual manera, si el paciente presenta fracturas o hundimientos, o si ha convulsionado, o de igual manera si presenta vómitos o cefaleas que están de manera persistente, o si el paciente ya presenta una enfermedad intracraneal de base. Ya, para el diagnóstico también mencionaba la monitorización de la presión intracraneal. Esta en sí era la que permitía el diagnóstico como tal de la hipertensión. Esta era una técnica, mencionaba que era una técnica invasiva y con riesgos de sangrado e infección. Sin embargo, esta permitía la evaluación permitía evaluar las medidas terapéuticas que se iban a tomar en el paciente y a su vez calcular el cálculo de la presión de perfusión cerebral. Esta, de igual manera, tenía que cumplir ciertos parámetros, para que sea realizada en los pacientes. Entre las indicaciones para la medición de esta presión intracraneal en un traumatismo cráneoencefálico, se mencionaba que el paciente debe presentar un Glasgow menor a 8, de igual que el traumatismo cráneoencefálico presente con una lesión encefálica difusa de nivel 1 o 2 y acompañada de una inestabilidad hemodinámica, o una lesión encefálica difusa de nivel 3. Como observamos en la tabla, existe una clasificación de estas lesiones cerebrales en donde va desde la 1 hasta la 6. Sin embargo, en estos criterios, para la monitorización de la presión intracraneal, se toma en cuenta a lo que era como les mencioné, a la de tipo 1, 2 y a la de tipo 3. Pásale, por favor. Ya, esta escala, ¿cómo se llama, Melanie? Mira, esta escala que tú me estás diciendo, esta clasificación de las lesiones por tomografía, generalmente se utiliza en trauma craneoencefálico, porque ahí es donde vas a tener la mayor parte de lesiones, ya que te den hipertensión intracraneal. Entonces, esta escala es una escala tomográfica para medir el grado de afectación cerebral secundario a un trauma. Esta escala se llama la escala de Marshall. Entonces, en la escala de Marshall tú tienes esos 6 tipos de lesiones que tú mencionaste. ¿Ya? Pero ¿qué tal si el paciente te viene con una hemorragia subaracnoidea? Ahí no vas a tener la escala de Marshall. Tú no vas a poder poner la escala de Marshall. ¿Ya? ¿Qué tal si el paciente te viene con un infarto cerebral? Tampoco tienes cómo hacer para la escala de Marshall. Y obviamente sí, o sea, la monitorización de la presión intracraneal es importante
en pacientes en los que tienes una tomografía, que no tienes lesiones quirúrgicas y quieres manejar una buena presión de perfusión cerebral y para ver con cuánto de hipertensión hay. Tú tienes, ¿no? Y bien tú lo mencionaste, los catéteres son los intraventriculares, que en teoría son los más fidedignos, pero son los más difíciles de poner en casos en que hay edema cerebral difuso. Los ventrículos colapsan y no tienes dónde poner el catéter. Entonces te quedan los parenquimatosos. Ahí tú dijiste algo que no estuvo bien, que dijiste que el catéter intraparenquimatoso te sirve para medir la presión tisular o alguna cosa así mencionaste. Sí, o sea, la presión intracraneal que te va a dar ahí es del lado que estás midiendo, ¿ya? Con catéteres parenquimatosos tú puedes hacer un montón de cosas. Puedes ver presión tisular de oxígeno, puedes hacer una microdiálisis cerebral, puedes medir metabolitos, un montón de cosas para ver cómo es el daño del cerebro. ¿Cómo es la fisiopatología de la hipertensión endocraneal? Ya me hablaste de todo, pero no me dicen qué lesiones secundarias me da la hipertensión endocraneal o si me van a mencionar eso después. A ver, Melanie, continuemos. Veamos qué tienen y luego yo pregunto, ¿ya? Ya, pásale, por favor. Ya, ¿sí me escuchan bien? Ya. Entonces, otros métodos diagnósticos que tenemos también es la saturación yugular de oxígeno. Aquí este va a consistir en un catéter en el bulbo de la yugular, que se va a introducir un catéter en el bulbo de la yugular en donde nos va a ayudar a obtener medidas de saturación venosa. Entonces, los valores normales van a oscilar entre el 55 y el 75%. Es importante mencionarles que en situaciones de isquemia esto va a aumentar la extracción de oxígeno por las células y esta saturación yugular de oxígeno va a ser menor a 55. Y en los casos que se da hiperemia, lo que el hiperemia es el aumento del flujo sanguíneo, esta va a aumentar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta técnica? La utilidad de esta técnica es que nos va a informar si debemos aplicar medidas que nos van a disminuir este flujo sanguíneo cerebral o en casos de hiperemia o en medidas que nos van a aumentar este flujo sanguíneo o la presión de perfusión cerebral. Otro método que tenemos también aquí es el electroencefalograma. Aquí en el paciente que se encuentra en estado crítico, se debe realizar una monitorización continua. Esto para poder detectar de forma precoz lo que son estas crisis. Entonces es aconsejable que se dé esta utilización del encefalograma para la valoración del paciente en tratamientos, sí se le puede dar en tratamientos con barbitúricos. Otro método de diagnóstico que tenemos también es el ecodoppler transcraneal. Este nos ayuda a la medición del flujo sanguíneo craneal, en donde nos va a permitir detectar alteraciones secundarias a la hipertensión intracraneal. Pero también es posible identificar hiperemia cerebral, así permitiéndonos así valorar el uso de hiperventilación agresiva y hay que tomar en cuenta que esta hiperventilación agresiva se la debe dar en combinación junto con la medición de la saturación yugular de oxígeno. Pásale, por favor. Ya, entonces en el tratamiento tenemos que el objetivo del tratamiento aquí es conseguir que el flujo y la oxigenación cerebral sean suficientes. Entonces el tratamiento aquí se va a basar en medidas generales y medidas específicas. Y comenzando con las medidas generales, el objetivo de estas medidas generales es estabilizar al paciente y conseguir el mejor flujo cerebral posible. Entonces, tenemos a la estabilización inicial. Aquí se debe asegurar la estabilidad respiratoria y hemodinámica del paciente. Entonces, es útil seguir el ABC de las normas de reanimación cardiopulmonar, que es la apertura de la vía aérea, ver si tiene una buena respiración y las compresiones torácicas. Pásale, por fin.
Ya, entonces tenemos en la vía aérea, aquí se debe asegurar que la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, nosotros debemos aspirar secreciones de sangre o cuerpos extraños de la boca en caso de que los hubiera y se debe dar para la intubación endotraqueal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para esta intubación endotraqueal? Son que el paciente debe tener una incapacidad de mantener la vía aérea permeable. También que tenga un Glasgow que sea mayor a 9, también que presente hipoxemia a pesar de que tenga un Menor a aporte 9. menor a 9, perdón, o una hipoxemia pese a un aporte de oxígeno que sea el 100%, y también que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Entonces, en cuanto a la ventilación, en la ventilación tenemos que el objetivo aquí es normoventilar y evitar la hipoxemia. Entonces, la saturación de oxígeno debe mantenerse por encima del 95% y la presión parcial de oxígeno debe mantenerse alrededor de 35 a 45 milímetros de mercurio. En cuanto al circulatorio hemodinámico, aquí se debe realizar dos cosas. El primero, que es evitar la hipotensión, y el segundo, que es la optimización del flujo sanguíneo cerebral. Pero en caso de que exista hipotensión, se debe realizar una expansión con suero salino fisiológico, en donde se da la canalización de una vía venosa central que nos va a permitir la medida de la presión venosa y que nos facilita la detección de cuadros de hipovolemia. Y la segunda, que es la optimización del flujo sanguíneo cerebral. Aquí nosotros debemos mantener la cabeza centrada en línea media y elevada a 30 grados, ya que esto va a facilitar el flujo venoso y el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Pásale, por favor. Ya, también tenemos la sedoanalgesia. Bueno, la sedoanalgesia, bueno, es importante mencionarles que la agitación y el dolor que se incrementa y el dolor van a incrementar de 2 a 3 veces lo que es el gasto metabólico cerebral. Entonces, esto puede provocar que se aumente un flujo sanguíneo cerebral y la PIC, la presión intracraneal, y aumente de igual manera lo que es la PIC, la presión intracraneal. Entonces, tener una adecuada sedoanalgesia nos puede ayudar al control de esta hipertensión intracraneal, además que nos va a ayudar a disminuir la demanda de oxígeno. También este tratamiento nos va a permitir la manipulación del paciente y también nos va a facilitar la ventilación mecánica. Tenemos aquí ejemplos de sedantes y analgésicos y relajantes musculares que se utilizan de manera general. El sedante más utilizado es el midazolam en perfusión intravenosa en dosis inicial de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo hora. Como analgésico tenemos un opioide de vida corta que por lo general se va a utilizar lo que es el fentanilo en perfusión de 1 a 3 microgramos kilogramo hora. También se puede utilizar otras opciones como es el cloruro de mórfico y el remifentanilo. Es importante mencionarles que está contraindicado el uso de la ketamina porque este va a incrementar el consumo cerebral de oxígeno y también puede aumentar la presión intracraneal. El propofol tampoco no se recomienda utilizar ya que este puede producir acidosis metabólica en niños. Y en cuanto a los relajantes musculares, tenemos que estos van a ser utilizados para el tratamiento de la hipertensión intracraneal, ya que nos van a demostrar que ahí va a haber una reducción de la PIC, de la presión intracraneal, por medio de mecanismos como es la reducción de la presión intratorácica. Además, nos va a dar una mejoría del flujo venoso y también una mejor acoplación de la ventilación mecánica. Y el más utilizado es el becuronio, que es 0,1 miligramos kilogramo hora. Pásale, por favor. Bueno, continuando con las medidas generales que se toman en estos pacientes, también debería hacerse un control hematológico. Y aquí, si existiera tal vez anemia en el paciente, se debería corregir para que así se podría asegurar un correcto aporte de oxígeno al tejido cerebral en el paciente. Lo que continúa es una profilaxis anticonvulsiva. En esta, usualmente las profilaxis anticonvulsivas se van a recomendar en el uso de fenitoína, ya que como sabemos, este es un medicamento que ayuda a tratar y prevenir las convulsiones. Usualmente en los traumatismos cráneoencefálicos, en la primera semana se administra una dosis primeramente de choque de fenitoína,
de 20 miligramos por kilogramo en el paciente y luego se les da dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilogramo al día. Y en el caso de que el paciente llegaría a presentar crisis convulsivas, deberíamos tratarlos con medicamentos agresivamente, tal vez con el diazepam, que como sabemos es el medicamento de elección para tratar crisis convulsivas. Ya. Lo que se debe continuar es evitar la fiebre en estos pacientes y en esto se debe evitar esta presencia de hipertermia, ya que esto tal vez podría producir un aumento en la lesión secundaria del paciente. Además que aumentaría las demandas metabólicas de este y por lo tanto tal vez podría contribuir a que aparezcan convulsiones en este. También se debe realizar una profilaxis antibiótica, pero este no es recomendado tal vez de una forma rutinaria, sino que solamente en casos de que hay traumatismos en el paciente que tengan tal vez una fractura en la base del cráneo. Y en estos casos se administra amoxicilina. También se le realiza un control hidroeléctrico. En los pacientes en esto se debe evitar la hipoglucemia y la hiperglucemia. Hidroelectrolítico, ya, no hidroeléctrico. Hidroelectrolítica, sí, perdón. Y aquí se debe administrar, se debe hacer un aporte hídrico mediante la utilización de sueros, ya que esto va a aportar las necesidades basales del paciente y por lo tanto la glucosa necesaria que se debe mantener en estos pacientes es de entre 100 y 120 miligramos por decilitro. También se puede hacer un uso de esteroides. Estos están indicados en esta hipertensión intracraneal, en la hipertensión intracraneal secundaria, cuando hay tal vez una presencia de un edema. Usualmente se utiliza dexametasona, ya que como sabemos, este tiene una elevada vida media y por lo tanto el efecto que va a tener sobre el edema cerebral es fundamental para que se pueda controlar los síntomas en los pacientes que presentan esos tumores cerebrales. Pásale, por favor. Bueno, las medidas específicas que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión intracraneal. El objetivo de esto es que podamos mantener esta presión intracraneal por debajo de 20 milímetros de mercurio, ya que si esto se mantiene tal vez por encima, podría asociarse con un peor pronóstico. En estos, tal vez un tratamiento precoz de los pequeños aumentos que existen de esta presión intracraneal van a prevenir el desarrollo tal vez de una hipertensión intracraneal refractaria. El tratamiento en sí debe basarse en el conocimiento tanto de la causa de este aumento de la presión intracraneal y también de la hemodinamia que existe en la circulación cerebral. Por lo tanto, aquí se debe tomar ciertas medidas que ayuden a disminuir esta presión intracraneal y que por lo tanto también disminuyan el flujo sanguíneo cerebral. Pásale, por favor. El primer nivel de atención que se realiza a los pacientes que llegan con esta patología, lo imprescindible que se debe realizar es primero deberíamos realizar una monitorización de la presión intracraneal, también mantener una monitorización de su presión venosa central y de la presión arterial invasiva. Y después de esto, lo primero que se realiza es una evacuación de las lesiones, ya que si estas llegasen a existir y son susceptibles de evacuación, debe considerarse tal vez como el paso inicial a realizar. También se debe realizar una correcta sedación y una analgesia en estos pacientes. Y esto va a contribuir a que se realice una relajación muscular en los pacientes. Lo siguiente es realizar una evacuación de líquido cefalorraquídeo, ya que si este paciente tal vez es un portador de un drenaje intraventricular, la evacuación de líquido cefalorraquídeo debería ser de 10 a 20 mililitros, no más de esto. O también se podría permitir una salida de líquido cefalorraquídeo de forma pasiva. Y en general en esto no se recomienda dejar estos drenajes rutinariamente abiertos. Pásale, por favor. Lo que se continúa también es una terapia hiperosmolar. En el caso de que el paciente presentara una inestabilidad hemodinámica, deberíamos administrarle manitol. Y esto se le administra en bolos rápidos que pueden ser de 10 minutos a 1 hora. El bolo de manitol va a ayudar a disminuir la presión intracraneal por 2 mecanismos. Y estos se van a dar usualmente de forma inmediata y va a ayudar a disminuir la viscosidad de este, va a ayudar a aumentar el flujo y por lo tanto se da un efecto rebote que va a disminuir la presión intracraneal. Además, este manitol también va a tener un efecto osmótico, por lo que va a aumentar la diuresis en el paciente y va a contribuir a disminuir el edema cerebral. Y como vemos, cuando hay este exceso de diuresis, podríamos reponer esto con un suero salino al 0.45%. Y en caso de que el paciente tenga una hipotensión arterial, deberíamos administrarle un salino hiperosmolar,
Este también lo utilizamos en bolo, que puede ser de 2 a 5 mililitros por kilogramo en el paciente. Y este suero salino usualmente ayuda a disminuir la presión intracraneal y también podría ayudar a estabilizar la hemodinamia del paciente. También se les suele realizar hiperventilación moderada, ya que en estos pacientes buscamos mantener una presión parcial del dióxido de carbono entre 30 a 35 milímetros de mercurio. Y también se busca tener un control de la saturación venosa yugular del paciente entre 55 y 75, ya que si está menor a 55, el paciente podría presentar hipoxemia, y si está mayor a 75, hiperemia. Y así, mantener estos valores va a contribuir a que se produzca una vasoconstricción en el paciente y así disminuir la presión intracraneal. Además, en esto también es importante considerar que en los niños y en los adultos, en las primeras 24 horas que tiene el traumatismo craneoencefálico, se va a producir una disminución en el flujo sanguíneo cerebral de estos, porque aquí la hiperventilación podría agravar la isquemia, por lo que debería usarse con precaución, e igualmente los infartos cerebrales. Pásale, porfa. Ya en el segundo nivel de atención, ya cuando todo lo anterior que se le administró al paciente ya no podría controlar la presión intracraneal se recurre a otros métodos que serían un poco más extremos, como es el caso del coma barbitúrico. Como sabemos, aquí es un coma inducido en el paciente, donde con dosis controladas de barbitúricos podríamos inducir esta coma. Este uso del coma barbitúrico es restringido a los pacientes que han tenido hipertensión intracraneal mantenida y que en sí no responden al tratamiento de primer nivel. Y aunque este coma barbitúrico podría disminuir la presión intracraneal, no se ha demostrado que tal vez mejore los índices de mortalidad en estos pacientes. Otro también que se podría utilizar es la hipotermia, donde se busca mantener una hipotermia leve en el paciente de 32 grados centígrados. Y esto usualmente es útil en casos refractarios de hipertensión intracraneal, pero de momento no está recomendado su uso en una forma profiláctica, se podría decir, ya que esta hipertermia tal vez podría afectar al paciente. También está recomendado la hiperventilación agresiva. En esta se busca una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono por debajo de 30 milímetros de mercurio. Y aquí se recomienda, cuando se realiza esto, se recomienda un monitoreo tanto de la oxigenación cerebral mediante la oximetría yugular, para así poder prevenir tal vez episodios de isquemia que se podrían dar. Y otro método también utilizado es la craniotomía descompresiva. Esta es una intervención quirúrgica donde se realiza una descompresión del espacio intracraneal mediante una amplia resección del hueso craneal. Es decir, que se extirpa una parte del cráneo para así disminuir esta hipertensión resistente al tratamiento. Usualmente esta está indicada en el traumatismo cráneoencefálico severo, que va a tener tal vez una presentación de una gran hinchazón del parénquima cerebral. Y para que tenga un mejor pronóstico, esto se realiza en las primeras 48 horas. Gracias por su atención. También nosotros les queríamos mostrar, como decía, que septiembre era el mes de la concientización de la hipertensión intracraneal. Podríamos presentarles un video, no sé si nos permite, Doc. Claro, sigan. Hola, buenos días. Mi nombre es Karen. Vivo en Madrid, en España. Estoy diagnosticada de hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor cerebral. Es una enfermedad rara. Y los que la sufrimos lo pasamos verdaderamente mal. Por dos motivos. Uno, la enfermedad es muy dura de llevar. Y dos, no está estudiada. Con lo cual no saben cómo tratarnos ni cómo aliviarnos. ¿Qué es la hipertensión intracraneal? Pues es un exceso de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, que no saben por qué es, porque no lo estudian. Los síntomas que sufrimos, las personas que tenemos esto, son dolor de cabeza, pero no un dolor de cabeza normal. Es un dolor de cabeza normal multiplicado por 1000. Que en muchas ocasiones es tratado hasta con morfina y no es suficiente. Y vivimos así,
todos los días de nuestra vida. Yo en particular, aparte del dolor de cabeza, tengo opresiones en la cabeza. Opresiones grandísimas, como si se me sentara un elefante encima de la cabeza. Tengo calambres muy raros y muy desagradables dentro de la cabeza. Me mareo, veo doble, veo mal, porque mis nervios ópticos están afectados. Los aprieta el exceso de líquido cefalorraquídeo. Tengo un papiledema bilateral en cada ojo. Tengo temblores. Tengo malestares que soy incapaz de describir. Y es horrible vivir así. Físicamente y psicológicamente. Porque ¿os imagináis lo que es vivir con un cerebro apretado? Mi coordinación es pésima. Me mareo muchísimo. Mi concentración, cero. Se me olvidan las cosas. Es desesperante vivir así. Yo no soy yo desde que tengo esto, porque mi cabeza no me deja serlo. Un cerebro apretado vive mal, y la persona que lo tiene también, claro. Me gustaría que este vídeo lo difundáis a tope por todas las redes sociales que se os ocurran, por WhatsApp. Bueno, a mí me gusta mucho entender como que la fisiopatología, entonces me hubiera gustado que se explique un poquito más de eso, de cómo se produce. Como decía ahí, puede ser, en el video menciona que es por exceso de líquido cefalorraquídeo, o sea, creo que hay, pues, como mencionaba al inicio, hay varias causas, no solo por trauma, entonces como que entender eso y de ahí en base a eso también el tratamiento. Perfecto. Miren, o sea, por favor, las exposiciones tratemos de hablar un poquito, digamos, los que van a hablar de tumores, ¿no es cierto? Hablemos un poquito de anatomía. No quiero que se metan a la microanatomía y cada surco, nada. O sea, un resumen general de anatomía para que entiendan, bueno, y hasta cierto punto un poco de histología para que entiendan el origen de los tumores. ¿Ya? Por dónde salen, por qué salen de ahí, por qué no salen. Segundo, sí sería importante poner un poquito de fisiología. Como dice Samantha, es cierto, o sea, si ustedes ponen fisiología, sabemos cuál es el flujo sanguíneo cerebral, sabemos cuál es el aporte de oxígeno cerebral normal, sabemos cuánto consume de oxígeno, cómo es la reacción metabólica a nivel cerebral, y después nosotros mismos vamos sacando las conclusiones. Entonces, eso quiero que ustedes aprendan. O sea, no quiero que me den una exposición por sacar una nota, sino que quiero que den una exposición por aprender ustedes y que ustedes entiendan. Como les digo, la neurología, todo el mundo dicen que es un cuco y es una ciencia oscura. O sea, todo el mundo le tiene a la neurología como una ciencia oscura. Y realmente no es tanto así. Nosotros le hacemos oscura a la ciencia. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Me pueden poner la exposición ustedes, por favor? La que hicieron. Ayúdenme con eso. Ya, Doc, ya le comparto. Gracias, Melanie. Entonces, miren, a ver, hablemos que el cerebro es una caja hermética, es como una caja fuerte que está guardando un tesoro adentro, ¿ya? Esta caja fuerte, dentro de esta caja fuerte está todo en su sitio y no está apretado y tampoco está muy holgado. ¿Listo? Entonces, dentro de esta caja fuerte, es como cuando ustedes se compran un zapato. Ustedes se van a comprar un zapato y por más que les guste, no se compran una o dos tallas menos. ¿No es cierto? Se van a comprar el zapato exacto para ustedes, para su pie, para que estén cómodos, que no les quede flojo, pero tampoco que les quede apretado. Algo parecido pasa en el cerebro. ¿Sí? Entonces, entendamos que el cerebro también está dividido por compartimentos. Anatómicamente, el cerebro tiene repliegues durales, si se acuerdan, ¿no es cierto?
La dura madre va y forma cavidades. Entonces, la primera es la hoz del cerebro, que es un repliegue dural que está en la línea media y me divide en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. Por otro lado, tengo el repliegue dural, que es la tienda del tentorio. ¿Y qué es lo que me está haciendo la tienda del tentorio? Dividiéndome en un compartimento supratentorial y un infratentorial. Entonces, el cerebro, aparte de tener todo en su sitio y ser una caja hermética, funciona como los tanqueros, como los que transportan cualquier líquido. Está compartimentalizado. ¿Y para qué se compartimentaliza el cerebro, estos tanqueros? Para una distribución del peso equitativo y que los tanqueros, cuando curven, no vaya toda la cantidad de líquido a un solo lado y el tanquero se vire. Lo mismo pasa en el cerebro. Acordémonos que en el cerebro tiene 3 principales componentes para regular la presión intracraneal. El primero es el parénquima cerebral y es el más grande, ¿no es cierto? Segundo, es el componente de líquido que hay en el cerebro. Todo lo que es espacio subaracnoideo y todo lo que es sistema ventricular. Estamos hablando de líquido cefalorraquídeo. Y el tercero es toda la sangre que llega y toda la sangre que sale del cerebro. Entonces, esos 3 elementos regulan la presión intracraneal generalmente. Y a esta doctrina se llama como la doctrina de Kelly-Monro. Estos personajes son los que dijeron, el cerebro funciona normalmente por el equilibrio de estos 3 sistemas o estas 3 estructuras que me van a dar el control de la presión intracraneal. ¿Sí? Entonces, la presión intracraneal normal, sí, depende de la edad. Estamos entre 1.7 hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, obviamente hacemos la conversión en centímetros o milímetros de agua, nos va a dar un poco más, ¿ya? En milímetros de mercurio, en centímetros de agua. Entonces, ahí, la primera de la diapositiva que me ponen que la PIC es de 13 a 15 milímetros de mercurio o 70 a 150 centímetros de agua, no es así, es de 70 a 150 milímetros de agua, lo que es equivalente a 7 o 15 centímetros de agua. Bueno, es más de 15. Es como que 7 y 18, 7 y 20 más o menos, centímetros de agua. ¿Ya? Si ustedes, bueno, algún rato que tengamos oportunidad o, bueno, hay unas reglas para monitorear la PIC que antes habían con unos sistemas de drenaje ventricular que vienen milímetros de mercurio y centímetros de agua. Y la diferencia es mínima. Entonces, les voy a hacer una pregunta a los expositores. ¿Un milímetro de mercurio a cuántos centímetros de agua o cuántos milímetros de agua equivale? Ya, esa pregunta va fija como pregunta de examen. Entonces yo les voy a decir, si tengo una PIC de 10 milímetros de mercurio, ¿cuántos centímetros de agua serán? ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito que sepan, que vean la relación que tiene. ¿Sí? Entonces, la presión intracraneal, por esta doctrina de Kelly-Monro, les dije que está compuesta o está regulada por parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y el componente vascular, tanto arterial como venoso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dijeron acá de los mecanismos compensatorios? O sea, el cerebro trata de compensar lo que más puede este aumento de presión. Entonces, los otros 2 componentes que no estén en aumento van a tratar de disminuir. Me explico. Si el cerebro tiene un tumor o esté edematoso o esté infartado o tiene sangre, el líquido cefalorraquídeo y el componente vascular es lo que se va a drenar para mantener o tratar de mantener la presión intracraneal. Si por el contrario, yo tengo hidrocefalia, un aumento de la talla ventricular, tanto el parénquima cerebral como el componente vascular va a verse disminuido para tratar de mantener una presión cercana a lo normal. ¿Listo? Entonces, así se regula la presión intracraneal, primerito. Y eso es lo que hablamos de los mecanismos fisiológicos cerebrales. Por otro lado, ustedes ya hablaron de los vasoreceptores, los osmoreceptores, los quimioreceptores, que obviamente no me los nombraron así, pero influyen muchísimo en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Listo? Entonces, cambiemos la diapositiva, por favor, pasemos. Gracias. Todo esto es la etiologías de la hipertensión endocraneal. Entonces, si nosotros vemos en el parénquima cerebral,
tenemos cualquier lesión que ocupe espacio o que me dé edema, ya que me aumenta un volumen extra a lo que normalmente tengo en el cerebro. Entonces tengo un componente vascular, que este componente vascular puede ser tanto arterial como venoso. Y puedo tener, digamos, una trombosis del seno dural o una trombosis venosa o una trombosis de la cava superior o una trombosis de la yugular. ¿Qué es lo que pasa si tengo una trombosis? No puedo drenar líquido, no puedo drenar sangre y tengo un estado congestivo cerebral. Por eso me aumenta la presión intracraneal, por una falta de drenaje del componente venoso. ¿Ya? Y aquí viene otra cosa, y aquí entienden el por qué el paciente tiene que estar en 30 grados con la cabeza en posición neutra. Ustedes dejan las dos yugulares libres. ¿Para qué? Para que favorecer el drenaje venoso. Es por eso que cuando vean un paciente que está con signos de hipertensión endocrinal, la cabeza tiene que estar levantada. O generalmente en los pacientes neurológicos y neuroquirúrgicos está recomendado el Fowler, entre 30 y 45 grados, no más de eso. ¿Ya? Obviamente, la parte arterial, ya habíamos nosotros hablado del aneurisma que me provoca una hemorragia subaracnoidea, y la hemorragia subaracnoidea me puede provocar edema, me puede provocar un hematoma intraparenquimatoso, me puede provocar hidrocefalia, ¿ya? Y obviamente eso es lo que a mí me va a dar aumento de la presión intracraneal. Entonces, obviamente, la hipoxia, ¿qué es lo que genera la hipoxia? Mayor congestión arterial. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan sabio que dice que el cerebro es un órgano noble, quiero mandar más sangre. Entonces, si tengo un paciente hipóxico, aumento el flujo sanguíneo cerebral. ¿Para qué? Para mantener una buena oxigenación. ¿Sí? Y más o menos correlacionando con el resto de cosas. Y hablamos del líquido cefalorraquídeo, obviamente la hidrocefalia, que es el bloque, o sea, que es la acumulación de líquido dentro del componente ventricular, ¿sí? Principalmente puede ser obstructiva o no obstructiva, ¿ya? Obstructiva en caso de tumores que me bloqueen el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo principalmente, o sea, el Silvio o el Monro, ¿ya? No obstructiva en el caso de las meningitis, donde se me provoca una reacción inflamatoria y todo el componente de la aracnoides me bloquea el paso del líquido cefalorraquídeo y lo líquido se queda acumulado en los ventrículos y no puede salir. Como ya le escucharon hablar a la señora del video, el pseudotumor cerebri. Realmente esto no se ha estudiado, no se tiene una causa, pero hay un aumento de líquido sin darme signos directos de una hipertensión endocranial franca, pero sí tengo signos indirectos de una hipertensión endocranial. El quiste aracnoideo es una malformación congénita en los que el espacio subaracnoideo es más grande de lo normal y generalmente son temporales. Y estos quistes aracnoideos temporales me pueden dar por el aumento de volumen dentro del quiste o por sangrado dentro del quiste un aumento de la presión intracraneal. ¿Listo? Y obviamente las otras causas que nosotros tenemos, tumores hiperostosis, que son tumores óseos, que lo que aumentan es el espesor de las tablas del hueso craneal, que me pueden dar un cierto grado de hipertensión. Y en los niños chiquitos, la craneosinostosis, que es el cierre prematuro de las suturas. Eso es la craneosinostosis. Acordémonos que las suturas deben estar abiertas. Totalmente, más o menos hasta los 24, 30 meses están abiertas todas las suturas y las suturas se van cerrando de a poco y esto permite el crecimiento craneal, el crecimiento del parénquima cerebral. Si tengo un cierre prematuro, el cerebro sigue latiendo, quiere crecer, pero no se expande y eso es lo que me genera una hipertensión endocranial. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Algo que les aclare? ¿Algo que no quedó claro hasta ahorita? ¿Todo está bien? Ya. Sigamos, por favor. Ya, entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? La hipertensión endocranial, voy a tener un aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? ¿Y esto qué se puede deber? A que tengo un aumento en el parénquima cerebral, que puedo tener sangrados que ya vimos, ¿no es cierto? El hematoma puede crecer, si es mayor de 30 centímetros o 30 ml, me va a dar un efecto de masa y me va a provocar un aumento de la presión intracraneal.
¿ya? Por otro lado, tengo hidrocefalia, que si tengo un aumento o acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, esto lo que genera es una presión de adentro hacia afuera. Los hematomas, el edema que me genera una presión de afuera hacia adentro. ¿Listo? Y obviamente todo tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, para entender un poquito esto, mejor, está muy bonito el cuadro y está bien hecho, está bien resumidito. ¿Ya? Sabemos que el flujo sanguíneo cerebral más o menos son 55 ml por cada 100 gramos de parénquima por minuto. Eso llega al cerebro y corresponde al 15 o al 20% del gasto cardíaco. Y eso yo les había mencionado. El cerebro pesa 2 kilos y esos 2 kilos del resto del peso recibe el 20% del gasto cardíaco, que es bastantísimo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que cumplir muchas funciones, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo cerebral debe ser constante y está controlado por varios mecanismos. Quimioreceptores, osmoreceptores y baroreceptores. ¿Ya? Variaciones de presión, variaciones de CO2, variaciones de oxígeno, pueden alterarme este flujo sanguíneo cerebral, que sí tienen una diapositiva de eso. ¿Listo? Entonces, sí, el flujo sanguíneo cerebral, nosotros, lo normal es eso, pero es bien difícil medirle con algún instrumento el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos qué es lo que nos va a servir a nosotros? La presión de perfusión cerebral. Es decir, la presión arterial media. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? 2 presiones diastólicas más una sistólica dividido para 3. Esa es la presión arterial media. ¿Listo? Menos la presión intracraneal, que ya habíamos hablado que en adultos más o menos va de 15 a 20. Y si tenemos una presión arterial media de 90, menos 20 son 70 de presión cerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral lo que me está diciendo es cuánta presión tengo que poner para vencer las resistencias vasculares y que me llegue un flujo sanguíneo cerebral normal para mantener funciones. Eso es lo que es la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Entonces, aparte de las resistencias vasculares, yo tengo que vencer una presión intracraneal. Y es por eso que la fórmula es esa. ¿Sí? O sea, esta fórmula se desglosa de varias otras fórmulas. Y por reducción me queda en esa formulita. Entonces, si yo tengo una presión de perfusión cerebral menos de 60, o sea, entre 50 y 60, el funcionamiento cerebral todavía es relativamente normal. Menos de 60 ya tengo afectación. ¿Y se acuerdan lo que habíamos visto en infarto cerebral? La zona de penumbra. Si yo tengo menos presión de perfusión cerebral, menor a 30, menor a 20, yo ya tengo mucho daño al parénquima cerebral. ¿Ya? Por otro lado, si yo tengo una presión de perfusión cerebral sobre 120, también le puedo generar daño al cerebro. ¿Ya? Entonces, manejamos valores entre 60 y 120, como bien nos mencionó Wendy. Ella sí nos dijo, esos son los valores. ¿Listo? Y el principio de autorregulación cerebral es la doctrina de Kelly-Monro que les hablé al principio. Que la presión intracraneal está regulada por parénquima, flujo y estructuras vasculares, y que si aumenta el uno, las otras dos disminuyen para tratar de mantener una presión. Ya, eso es en resumen lo que dice esto. Pasemos la diapositiva, por favor. Ya, y aquí, ¿qué es lo que me dice? El cerebro, el flujo sanguíneo cerebral es muy dependiente de los valores de CO2. Y, por ejemplo, la hiperventilación, nos vamos, por ejemplo, con el gráfico que tienen a su izquierda, en lo que dice disminución de la presión arterial de CO2, lo que me va a dar es una disminución del flujo sanguíneo cerebral y, por ende, me baja la presión intracraneal. En esto se basa la hiperventilación. ¿Ya? Si el paciente es hipoxémico, es hipotenso, hipoxémico, obviamente va a haber mayor flujo sanguíneo cerebral y mayor edema cerebral, o mayor hipertensión endocraneal, mayor presión intracraneal. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la hiperventilación es esto. Este es el resumen del tratamiento que nos mencionaron. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Estos métodos de presión intracraneal, bueno, esto
generalmente son invasivos. No tenemos un método para medir la presión intracraneal sin poner ninguna sonda. Entonces, esto ya nos corresponde a los neurocirujanos. Sí, lo único que tienen que saber es que con esto nos vamos a tener el valor de la presión intracraneal y con eso podemos jugar el valor de la presión arterial media para mantener buenas presiones de perfusión cerebral. Punto. Aquí hay ondas de presión. Estos monitores, estas ondas, se conectan mejor dicho, estos catéteres se conectan por sondas a monitores. Y en los monitores nosotros tenemos ondas de presión intracraneal. Entonces, cuando vemos cambio en las ondas, hablamos de hipertensión endocraneal. Y hablamos de ya problemas más graves, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, la clínica ya nos había comentado. Lo que es importante recalcar en esta diapositiva es la triada de inicio. Es lo más importante, ¿ya? Porque generalmente nosotros no tomamos en cuenta estos datos pequeños de los pacientes. Y nos damos cuenta cuando ya llegamos a fenómenos de enclavamiento. Ni siquiera la disminución de conciencia. Directamente ya nos vemos enclavamiento, ¿ya? Y aquí, si hubiera sido importante que nos ayuden con un grafiquito para poder entender el tipo de herniaciones que tenemos. Y hay varios tipos de herniaciones cerebrales. Entonces, a ver, déjenme ver por aquí. Listo, a ver. ¿Me permiten convertir un ratito la pantalla, ya? Estas son las herniaciones cerebrales. Ya, lo que nos mencionaba las herniaciones centrales son estas de aquí. ¿Ya? Estas son herniaciones centrales. Aquí tienen la hoz del cerebro. ¿Ya? Aquí tienen los ventrículos. Entonces, ¿qué es una herniación central o una herniación subfalcina? La hoz del cerebro se llama falx cerebri. Entonces, si me va por debajo de la falx cerebri, es subfalcina. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica? Que tengo un componente, en este caso un hematoma epidural, puedo tener un infarto cerebral, puedo tener un hematoma aquí, cualquier etiología que me esté dando aquí un tumor, que me esté dando un desplazamiento de las estructuras de la línea media, es decir, todo lo que debe estar centrado, tomando en cuenta la hoz del cerebro, se me está metiendo al otro lado. Entonces, esto es una herniación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí, ¿cómo reconocemos este tipo de herniaciones? Por alteraciones del nivel de conciencia. Acordémonos que a este nivel está mesencéfalo y encéfalo. Y aquí tenemos el sistema reticular activante, ¿no es cierto? Si se me comprime, voy teniendo alteraciones del estado de conciencia. Mientras más desplazamiento tenga, más estuporoso o más comatoso me vuelvo. ¿Listo? Y las otras herniaciones son las herniaciones del uncus que nos mencionaba. Entonces, miren, esto es normalmente el uncus del temporal. El uncus del temporal es un ganchito del temporal. Esto se asienta sobre el tentorio, sobre la dura madre de la base del cráneo. Sobre eso se asienta el temporal. Y aquí tenemos un ganchito. Sí, son dos ganchitos a los lados, que en la mitad le tienen al tronco encefálico. Y aquí tenemos una escotadura del tentorio por donde pasa el tronco encefálico. Es decir, la dura madre me formó un huequito para que por ahí pase el tronco encefálico. Y a los lados de este huequito hay unas escotaduras por donde entran las arterias cerebrales posteriores. ¿Ya? Entonces, este tipo de herniaciones, cuando el uncus del temporal se mete por el agujero del tentorio, se conoce como herniación uncal. ¿Ya? Y esta herniación uncal es la responsable de mi alteración de pares craneales, de mi hemiparesia y de mis signos de deterioro rostrocaudal, porque aquí estoy comprimiendo mesencéfalo, protuberancia y principalmente. ¿Ya? Entonces, ahí tienen la afectación del par craneal. Y como les había mencionado la vez pasada, el tercer par es un par que se afecta generalmente en la hipertensión o en la hipotensión cerebral. ¿Por qué? Porque tiene fibras parasimpáticas en el exterior.
Se comprimen las fibras parasimpáticas sobre el agujero del tentorio, hay liberación simpática y tengo midriasis homolateral a la herniación y déficit motor contralateral porque la decusación es más abajo, es en el bulbo, ¿no? Entonces aquí todavía vienen las fibras así, ¿sí? Y son contralaterales, son fibras cruzadas. Por eso yo tengo a este nivel, tengo parálisis contralateral. ¿Listo? ¿Sí está claro? Ya. Entonces, este otro tipo de herniaciones ya son en fosa posterior que no me mencionaron y son las más graves. Tengo esta transtentorial porque se me mete por el tentorio ascendente. ¿Ya? Porque asciende desde abajo hacia arriba. Y esta es fatal, esta provoca la muerte. ¿Ya? Para tratar de liberar esto, nos toca hacer una cranectomía amplia y abrir la tienda del cerebelo para tratar de liberar la presión que se tiene. La uncal también se conoce como transtentorial descendente, porque es de arriba hacia abajo, y la cerebelosa transtentorial ascendente. Y esta es otra peligrosa, la de las amígdalas cerebelosas por el agujero Mark. Comprime el bulbo, centros respiratorios y el paciente se muere. ¿Listo? Estas son las herniaciones que me puede dar una hipertensión endocraneal. Y estas son las peligrosas. Estas son las que al paciente le hacen que tengan un deterioro rostro-caudal. Cefalea, vómito, alteración del estado de conciencia, posturas de corticación, posturas de descerebración y muerte. Sí. Hasta aquí son reversibles. Las de acá abajo ya son irreversibles. Listo. Regresemos a su pantalla, por favor. Yo sé que ya les estoy aburriendo mucho, pero ya termino porque a las 5 tienen clases, ¿no es cierto? Ya, pasemos nomás. La triada de Cushing ya les expliqué la vez pasada. Ya les dije que es hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Eso ya les había comentado. Sigamos. Esto ya está bastante bien resumidito. Me gustó esta diapositiva. Sigamos. Aquí. El diagnóstico de la hipertensión endocraneal es clínico. ¿Ya? Y si tienen un paciente que tiene antecedentes o factores de riesgo para tener hipertensión endocraneal, hay que hacer un estudio de imagen. Sí, la radiografía lo que me va a dar es en el hueso, como impresiones de dedos. Es lo que vamos a ver en la radiografía. Como que alguien cogió el hueso y le empezó a alar con sus dedos. O sea, eso es lo que dicen las impresiones digitiformes en el hueso, principalmente a nivel de las circunvoluciones. Y eso se ve generalmente a nivel del parietal o del frontal. ¿Ya? Ahí se ven estas impresiones digitiformes. Y la tomografía y resonancia, si el paciente me convulsionó, si el paciente está con cefalea, si el paciente está con vómito, si el paciente tiene algún déficit motor, hay que hacer sí o sí tomografía o resonancia. Más rápido es hacer la tomografía por el tiempo. Como les había contado, en 1 minuto y medio, 2 minutos tengo un body scan hecho. Y con la resonancia magnética, 30, 35 minutos tengo un examen. Y si le pongo contraste, se me va hasta 45 minutos, 1 hora. Entonces, la tomografía de inicio si el paciente está afectado y la resonancia si quiero tener un diagnóstico mejor o definitivo. Listo, sigamos. Esto ya les había comentado. Esta escala, acuérdense en esta escala que nos pusieron de las lesiones difusas, son para trauma. ¿Listo? Netamente para trauma. La escala de Marshall. Y cada un punto de estos se asocia con riesgo de edema cerebral y muerte. Listo, sigamos. Ya, esto está bastante bien. Dentro de los métodos de diagnóstico y de tratamiento, o sea, la saturación yugular de oxígeno, esta saturación venosa de oxígeno, las concentraciones tisulares de oxígeno, la presión intracraneal nos ayudan para nosotros intensificar el tratamiento más que nada. ¿Ya? Entonces, está súper resumidito. Este cuadro está súper chévere también. Sigamos. Y dentro del tratamiento, métase en la cabeza que lo básico es lo imprescindible. ¿Ya? Lo básico es lo imprescindible. ¿Qué es lo básico? Una buena postura,
que el paciente tenga buen manejo de vía aérea, buena presión, buena ventilación y obviamente la postura adecuada en la cabecita, si ya vamos a dejarla en semifowler. Eso es lo importante. Claro, aquí me están hablando de qué, de un paciente que tiene ya compromiso hemodinámico, un paciente que tiene algún problema metabólico, algún problema traumático, alguna cosa. Generalmente los pacientes que vienen con tumores o con hidrocefalia no presentan inestabilidad hemodinámica, más bien me vienen con triada de Cushing. Entonces ahí ya me hace pensar en una hipertensión endocranial. ¿Ya? Sigamos. Sigamos. Ya. A ver, antes de la pseudoanalgesia, de preferencia dar medidas de antiedema. ¿Y cuáles son las medidas de antiedema? El manitol o la solución salina hipertónica. Manitol, la dosis del manitol es de 0,5 o de 0,25 a 0,25 gramos a 1 gramo por kilo de peso en dosis de carga y luego dar un mantenimiento de esa dosis fraccionada de 4 a 6 horas. Sí, esa es la dosis del manitol. La hipertónica ya nos había dicho de 2 a 5, pero se maneja entre 1 a 3 ml y dependiendo de la concentración que nosotros hagamos. La solución salina hipertónica que se usa es desde el 3% hasta el 27%. Se prefiere utilizar entre el 3 al 7%, que dan buenos resultados también. Sí, el manitol me fuerza diuresis, como ya nos comentaron, por ser un diurético osmótico. Pero la solución salina hipertónica también me da diuresis. También es diurético, pero es diurético por otra cosa. La solución salina hipertónica me activa el péptido atrial natriurético y también me mantiene presión por esa forma. ¿Ya? Pues sigamos. Y luego, obviamente, si no tenemos buena respuesta al tratamiento antiedema, pasamos a la pseudoanalgesia. Los esteroides en trauma no dar. Los esteroides en infarto no dar. Los esteroides me sirven únicamente para lesiones inflamatorias con edema vasogénico, procesos infecciosos tipo absceso cerebral, meningitis e incluso podemos dar en tumores. Sí, Kevin, me sacó los ojos cuando dije proceso infeccioso, sí. Se menciona que cuando está inflamada la barrera hematoencefálica, no tengo una buena penetración de la cetraxona, que es uno de los medicamentos de elección para el tratamiento. Entonces, dar un poco de corticoide sumado al tratamiento antibiótico hace que tenga una mejor penetración de antibióticos que atraviesen la barrera hematoencefálica y tenga una buena distribución en el parénquima cerebral. Esa es la razón. No en todos los casos, pero sí se puede dar. ¿Ya? Y sobre todo en tumores cerebrales. Los esteroides nos sirven para manejar edema vasogénico, sobre todo de tumores cerebrales. Y como ya habíamos visto, evitar la fiebre, evitar la hiper o la hipoglucemia, evitar la hiper o la hipernatremia es importantísimo, ¿no? Ahora, el medicamento de elección de ahora para manejo de convulsiones es el levetiracetam. El problema es que en nuestro país contar con levetiracetam intravenoso es un lujo. Y nos quedamos con la fenitoína que tiene las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. ¿Ya? Sigamos. Listo, sigamos. Sí, entonces obviamente si hay un tumor hay que sacarlo, si hay una hemorragia aracnoidea hay que manejarla, si hay un hematoma intraparenquimatoso que cumple criterios quirúrgicos hay que quitarlo. En la craniectomía descompresiva que me hablaron más después, está indicada en el trauma craneoencefálico, está indicada en los hematomas intraparenquimatosos grandes hipertensivos, está indicada en la hemorragia subaracnoidea, que ya tengo signos de vasoespasmo y con un edema cerebral importante por la reacción de la sangre sobre el parénquima cerebral, y está indicada en el infarto maligno de la arteria cerebral media. Esas son las indicaciones de la craniectomía descompresiva. ¿Listo? Y la hipotermia se puede utilizar, en trauma se estaba utilizando, pero 32 grados es muy bajo. De hecho, se utiliza entre 34 a 35 grados más o menos la hipotermia para tener buenos resultados. ¿Ok? Entonces, eso quería aclararles un poquito, espero no haberles confundido mucho. Y si tienen preguntas ahorita, porque creo que nos quedan unos 5 minutos.
¿Qué no entendieron? ¿Qué no quedó claro? No, ¿puede repetir lo de los esteroides, por favor? A ver, los esteroides deben ser utilizados cuando tengamos edema vasogénico. ¿Qué no es de edema vasogénico? Los tumores cerebrales. ¿Qué más me da edema vasogénico? Abscesos cerebrales, o sea, procesos inflamatorios. Me da meningitis. Y ahí fue lo que Kevin me decía, no, este man está loco, pero ya le expliqué el por qué. Los esteroides lo que van a hacer es ayudar a la penetración de los antibióticos a través de la barrera hematoencefálica, porque van a provocar una desinflamación a este nivel también. Acordémonos que la barrera hematoencefálica está formada por el vaso sanguíneo y por los ostrocitos principalmente alrededor. Y si tengo edema, los ostrocitos van a estar hinchados y van a disminuir la permeabilidad cerebral a ciertas sustancias. Entonces, si yo le doy corticoide, ayudo a desinflamar un poco y ayudo a mejorar la penetrancia de los antibióticos, sobre todo de la ceftriaxona. ¿Ya? Sí, Doc, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? Un favor al grupo que sale, que expuso, que me ayuden enviándome. Yo estoy en el grupo que ustedes crearon. Que me envíen o le envíen a Kevin, porque igual quiero que se compartan ese banco de preguntas, que me envíen unas 10 preguntas, ¿ya? De este tema, por favor. Y yo ya les hice una pregunta más que les voy a poner, y de lo que le aclaré también les voy a poner ciertas cosas. Entonces, tratemos de explicar esto. O sea, Samantha tuvo bastante razón. Expliquemos un poquito de fisiología para entender la fisiopatología. Y no le hacemos tan oscuro a la neurología, porque si hablamos sin entender, no van a poder explicar. Tienen mi número, si tienen dudas sobre la exposición, escríbanme para decir, vean, hagamos así, 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 y vamos mejorando las exposiciones, ¿ya? Entiéndanme que lo importante es que yo quiero que ustedes aprendan. Estas cosas yo ya me las sé, pero ustedes tienen que aprender, ¿ok? Entonces, me ayudan con eso. Ya les voy a mandar este momento la exposición que yo la hice para que ustedes tengan. Y en base a eso también vamos a tomar una pruebita. Por favor, desde la siguiente exposición vamos a tomar en cuenta las participaciones para tomarles como nota también. ¿Sí? Entonces, si pueden pasarse ustedes antes un poco la exposición o las preguntas o alguna cosa y cosas que ustedes no entiendan, vayan revisando porque yo voy a preguntar y voy a preguntar bastante. ¿Sí? Así que, muy buen resumen, doctoras. Estuvo bastante bien. Ciertas cositas obviamente faltaron, pero para eso estamos aquí, para tratar de solventar esas dudas. Y nos veremos mañana o pasado mañana, ¿ya? Déjenme coordinar mis horarios. ¿Listo? Sí, doctor. ¿Y qué temas del siguiente? Si mal no recuerdo, me había mandado cefaleas. Ya, ok. Listo. Listo, entonces nos vemos, ¿ya? Que les vaya bien en la siguiente clase. Gracias, doctor. Hasta luego.